Hola, muy buenas noches, amigos y hermanos. Estamos nuevamente transmitiendo desde casa, compartiendo la palabra del Señor. Estamos hoy, día miércoles, acompañándonos de diferentes lugares, los hermanos de nuestras congregaciones, como siempre, a quienes les mando un saludo y un agradecimiento por estar en línea con nosotros, y todos los amigos de diferentes lugares, los que comparten también estos videos en sus páginas o con otras redes. También nuestra gratitud, porque el propósito siempre es difundir lo que compartimos y llegar a cuanta mayor cantidad de gente sea posible. Así que muchísimas gracias por darnos una mano. Teníamos una cantidad de seguidores, pero nos hackearon ambas páginas, la página web y la página de Facebook, la página pública, y perdimos un montón de seguidores. Así que le invitamos a ayudarnos a compartir los videos, los posteos que hacemos, que levantamos en la página casi cada 2 días. Ayúdenos a recuperar, ¿no es cierto?, todo eso que, bueno, yo creo que hay una mano detrás de todo esto, ¿no? Porque a veces entramos en temas polémicos, temas controversiales, y esto creo que inquieta y molesta a algunos personajes, ¿no? Bien, oración por nosotros. Estamos todos los miércoles, todos los sábados. Estamos transmitiendo también en una radio en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Y también vamos a subir el link en la página de Facebook para que puedan escucharnos, ¿no? Ahí estamos los días martes. Y ahora estamos también entrando en una prisión para compartir también la palabra del Señor. Nos han invitado a hacerlo en vía virtual, así que vamos a estar también allí, posiblemente 1 o 2 veces por semana, ¿no? Con los que están privados de libertad. Esto va a ser en la cárcel, la prisión número 1 de la penitenciaría número 1 de la provincia de Corrientes. Allí vamos a estar acompañando los hermanos. Hay muchos cristianos privados de la libertad, o gente que se ha convertido adentro de esa cárcel. Y bueno, ellos están orando, haciendo vigilia, invitando a diferentes pastores para compartir la palabra del Señor. Así que vamos a estar allí también. Bien, vamos a compartir ya las escrituras en el primer libro de Reyes, unos pasajes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19, unos pasajes conocidos que tienen que ver con el llamado de un hombre que iba a dejar un precedente de servicio, de unción, de ministerio, uno de los ministerios proféticos más impresionantes que encontramos en la Biblia. Él fue el sucesor del profeta Elías. Cuando Elías es arrebatado, llevado al cielo por el Señor, él es el que recoge el manto, ¿no? Como tantas predicaciones hemos escuchado. Y es el que le pide, ¿no es cierto?, al profeta Elías, después de caminar varios años con él, de ser su discípulo, y la petición que hace es que una doble porción del espíritu que reposaba en su maestro, que era Elías, reposara sobre él. Esto le fue concedido, y encontramos en la Biblia los relatos del ministerio de Elías y los relatos del ministerio de Eliseo. Y Eliseo duplica sobradamente las proezas, los prodigios y los milagros que hizo el profeta Elías. Le fue concedida la petición, al punto que dice que después de fallecer, falleció de una enfermedad. El profeta Eliseo fue sepultado. Mucho tiempo estuvieron sus restos en un cementerio local. Y bueno, resultó después de muchos años
que iba un cortejo fúnebre llevando un fallecido para sepultarlo en el lugar, y tropezaron los que llevaban este difunto, y cayó el muerto y tocó los huesos de Eliseo. Seguramente en aquel entonces los animales domésticos, los perros, ¿no es cierto?, otros animales quizás salvajes, entraban a los cementerios y desenterraban a veces los restos de los que estaban sepultados. Bueno, algo así pasó con Eliseo. El asunto es que los huesos de Eliseo ya no estaban cubiertos por la tierra, estaban expuestos, y este difunto cae y toca los huesos de Eliseo y resucita, ¿no? Vuelve a la vida. Esto se hizo notorio, lo escribieron, lo registraron en las páginas de la Biblia, y es el único milagro o prodigio, yo le llamaría prodigio, semejante. No hay otro parecido en toda la historia bíblica, ¿no? Que los huesos del profeta tuvieran la virtud, aún después de mucho tiempo de muerto, para operar ese prodigio, ¿no? Bueno, esto tiene algún antecedente, porque dice que la sombra del apóstol San Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Cuando empezó la iglesia y los discípulos a predicar, traían los enfermos, los colocaban en la calle para que al menos la sombra de Pedro pasara por esos enfermos, y dice que cuando esto sucedía los enfermos eran sanados. También hay otro antecedente con los sudarios de Pablo, ¿no? De donde se malinterpreta la oración por las prendas. Hay muchas congregaciones que están orando por las prendas, por la fotografía, por las llaves, ¿no es cierto?, por otros elementos. Esto no tiene ningún fundamento bíblico, más bien tiene un fundamento de ocultismo, porque el ocultismo, la hechicería, la brujería, el curanderismo trabaja con elementos personales. Cualquiera que haya frecuentado estas creencias, estas supersticiones, nosotros lo hemos hecho antes de conocer a Cristo. Mi madre y mi padre eran asiduos consultores de curanderos, de brujos, de hechiceros. Yo soy el hijo mayor, y bueno, cuando me enfermaba, mi madre me llevaba en esos lugares, así que puedo hablar de mi propia experiencia, que ellos siempre necesitan una prenda, un elemento de la persona que van a, entre comillas, trabajar, ¿no? Para sanarle, liberarle, a veces para realizar uniones, para separar a algunas parejas también, bueno, para quitar los males. Todos esos trabajos que hace el ocultismo necesitan elementos, ¿no? Ellos trabajan con la fotografía de la persona, con restos de cabello, con algún paño personal que haya usado, con algún elemento que le pertenezca a la persona. De ahí se ha absorbido esta práctica y se ha instalado en muchas congregaciones cristianas, y dicen, toman el fundamento del apóstol San Pablo, ¿no? Pero no leen bien, porque no le traían las prendas de los enfermos a Pablo, sino que los sudarios y los pañuelos de Pablo eran llevados y colocados sobre los enfermos. Y esto tiene toda una historia, vuelvo a decir, un precedente. Los huesos de Eliseo, la sombra de Pedro, incluso el báculo de Eliseo, cuando aquel niño había fallecido, mandó su criado con su cayado, adelante su bastón, y le ordenó que llegara allá donde estaba el niño fallecido y colocara ese cayado sobre el niño, ¿no? Luego él iba atrás y iba a resucitar este niño, ¿no? Y devolvérselo a su madre, niño de 12 años. Una resurrección operada maravillosamente, pero ahí encontramos un elemento, ¿no?, que pertenecía al profeta.
¿no? Como la sombra pertenecía a Pedro, como los sudarios eran de Pablo, y como aquí encontramos los huesos de Eliseo obrando una resurrección, nada menos. Esto sí, ¿por qué se apelaba a esto? Hoy creo que no hace falta, ¿no? Pero en aquel tiempo era necesario porque no había carreteras iluminadas, transporte, era muy difícil llegar a una localidad, se demoraban a veces meses viajando la montaña, los valles, los desiertos, los viajes se hacían en carreta, con bueyes, con camellos, con burro, caballo, no había otro elemento, o algún bote a remo, algún barco a vela, era la forma de traslado. Hoy, en pocos minutos, podemos estar de una punta a la otra de nuestro país, en algunas horas podemos estar en cualquier país del mundo, viajar, estamos súper comunicados, hay carreteras buenas, hay buena iluminación, y la iglesia ha crecido, lo que esto significa muchos obreros, para que cuando haya una enfermedad no sea necesario, ¿no?, mandar el pañuelo del pastor, o el sudario, o mandar el báculo para colocar sobre el enfermo. Esto lo hacían porque a veces, vuelvo a decir, había mucha demanda y pocos obreros. Entonces tenían que distribuir la forma de atenderlos a todos, que todos tuvieran asistido, y a veces mandaban un criado, como hacía Pablo, con su sudario, para que fueran colocados sobre los enfermos y los enfermos se sanaran. Y él a lo mejor con algún compañero iba hacia otro domicilio o con otra necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta práctica que viene, que se ha importado del ocultismo y se ha metido, enquistado dentro de las iglesias. La oración por las prendas, por la fotografía, por las llaves, por los documentos. Esto no tiene fundamento bíblico, no hay una sola referencia en la palabra que ni los profetas ni los apóstoles hayan hecho algo semejante, ¿no? Ellos oraban por las personas y en última instancia enviaban algo que le pertenecía a ellos, porque es como cuando la mujer enferma de flujo de sangre se propuso tocar el manto del Señor. No tocó al Señor. Ella dijo, si yo tan solamente tocare su manto, seré sana, ¿no? Y recordamos que ella se abrió paso en la multitud, tocó el manto del Señor y fue libre de aquel azote que por años le había afligido, de la enferma de flujo de sangre, y en el momento se secó la fuente de su sangre, ¿no? El Señor se detuvo en la marcha, había multitudes rodeando al Señor, y se detuvo y le preguntó a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Los discípulos creyeron que era una pregunta casi irónica, porque dijeron, Señor, la multitud te aprieta, hay cantidad de gente, y tú dices, ¿quién me ha tocado?, ¿no? Y el Señor aclaró que no era el toque común de las multitudes, era un toque diferente, era un toque de fe. Y dijo, yo sé que alguien me ha tocado con ese toque de fe, porque ha salido virtud de mí. No tocó el cuerpo del Señor, tocó su manto, sus vestiduras. Y de esas vestiduras se emanó una virtud para operar un milagro de sanidad en una mujer que ni siquiera habló con el Señor, ni siquiera el Señor pudo orar por ella, ni siquiera hizo la petición de sanidad. No había oportunidad por toda esa multitud que se agolpaba, pero ella dijo, si tan solamente yo pudiera meterme, abrirme paso y tocar el borde del manto del Señor. Esto también apoya la idea de que las ropas, los elementos que hacen a los siervos de Dios tienen algún tipo de virtud, ¿no?
porque, bueno, esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en toda la historia bíblica, vuelvo a decir, desde los huesos de Eliseo hasta la sombra de Pedro, ¿no? ¿Hay alguna virtud en los elementos que usan? Por eso encontramos en la Biblia que cuando los adúlteros, los ladrones, los homicidas, ¿no? los perversos, ¿no es cierto?, vienen al Señor, dice la Escritura, la enseñanza apostólica, aborreced aún su ropa contaminada por su carne. Es decir, que el incrédulo, o el hechicero, o el idólatra, o el adúltero, incluso con su pecado, contamina sus ropas. Esto lo vamos a encontrar también allá en la historia, en Zacarías, cuando se presenta aquella revelación, Josué vestido de ropas viles, ¿no? Las ropas viles son las ropas contaminadas por el pecado, las ropas que están, ¿no es cierto?, manchadas por el pecado, y hay un ángel allí, ¿no es cierto?, está Satanás para acusarle, hay un ángel de Dios y hay una orden de quitar esas ropas viles y vestirle con ropas de gala, ¿no? Es decir, que en la conversión había un cambio de vestimenta, ya no eran ropas contaminadas, eran ropas de gala. Pero yo creo que de alguna manera, que desconocemos, el pecado contamina, ¿no?, las vestiduras de las personas, los elementos que las personas usan, y también el que sirve a Dios, el que tiene al Espíritu Santo, el que se mueve en la unción del Espíritu Santo, de alguna manera también hay una virtud que se imparte en los elementos que utilizan. Por ese motivo que manda Eliseo, cuando el niño muere de la tsunamita, manda al criado con su báculo adelante, y que llegara allá y pusiera ese báculo sobre el rostro del niño, ¿no? También, ¿no es cierto?, lo vemos a Pablo mandando su sudario, pero no hay ninguna referencia que oraran con posición de mano por las prendas de las personas, por la fotografía, por las llaves, por los documentos. Esto es una práctica, vuelvo a decir, ocultista. Cualquiera que ha consultado el ocultismo, cuando va a la consulta y no lleva a la persona afectada, a veces mi madre consultaba por nosotros, que éramos jovencitos, niños, que teníamos alguna dolencia, no nos llevaba, iba ella a la consulta, y la curandera, la hechicera o el hechicero le decía, tráigame una prenda íntima, tráigame el peine que utiliza con algo de cabello, tráigame un elemento, tráigame una fotografía, deme la fecha de nacimiento. Todos sabemos cómo se mueve, ¿no es cierto?, la adivinación y el sortílego y todo eso, ¿no? Se mueven con elementos de la persona que se pretende liberar, sanar, trabajar, hacerle un bien o un mal. Se necesitan elementos de esa persona. Entonces, esto se importó a la iglesia, entró dentro de la práctica de la iglesia cristiana, y no es bíblico hacerlo, menos cuando tenemos todas las facilidades para ir personalmente, ¿no?, a orar por la persona que está doliente, internada, enferma, con problemas. Podemos ir a su casa. No hace falta mandar un mensajero con mi camisa, ¿no? No hace falta mandar un mensajero con mi Biblia, que le ponga mi Biblia a donde le duele. No hace falta, porque hoy tenemos todo, vuelvo a decir, la comodidad y los medios para asistir personalmente a cada persona. ¿Qué pasa? Que hay algunos que no acostumbran, ¿no? Yo he atendido mucha gente que me llama pidiendo oración porque tiene un familiar que está en terapia intensiva o que está internado, y muchas veces me preguntan, pastor, ¿usted iría
hasta me han llegado a preguntar cuánto cobraría para ir. Yo digo, Dios me guarde, Dios me libre, que tengamos una tarifa para ir a orar por una persona que está pasándola mal, ¿no? Dios nos guarde, porque Jesús fue claro: da de gracia lo que recibiste de gracia. No podemos de ninguna manera poner una tarifa, pero aunque esto suene increíble, hay líderes que están pidiendo una tarifa para poder ir a una clínica. Y lo que es peor, muchos otros líderes que dicen: nosotros no tenemos costumbre de ir a los hospitales, de ir a las clínicas, no tenemos tal costumbre de ir en los hogares. Entonces, cuanto mucho le hace una oración vía telefónica, ¿no? O vía WhatsApp, ¿no? Y esto yo creo que es directamente, ¿no es cierto?, una negligencia y una ofensa al sagrado ministerio del Evangelio de Cristo. Yo creo que el hombre de Dios, yo suelo decirle a mis compañeros, a los que me ayudan en el ministerio, que ellos son como los médicos de guardia, ¿no? Como el bombero que está de guardia. El bombero puede trabajar, estar en su casa, pero cuando suena la sirena, él tiene que dejar cualquier cosa que esté haciendo y salir corriendo para el cuartel, a ponerse la ropa y a subirse al carro y salir a donde está el siniestro, ¿no? Yo creo que los siervos de Dios tienen que tener esa disposición, si se llama siervo de Dios, ¿no? De verdad, tienen que tener esa disposición la hora, el día que sea, donde alguno de los congregados le llame para que oren en una situación de necesidad. Creo que el siervo de Dios no debe tener pereza, no debe afligirse si hace frío, si está lloviendo, si tiene los recursos para viajar. Él tiene que responder a ese llamado y asistir en forma personal. Pero es más fácil orar por una foto que interesarse personalmente del asunto, de la situación que está pasando esa familia. No es más sencillo decir, ponga el teléfono donde le duele. No conocía a un pastor que hacía esto, ¿no? Lo llamaban de madrugada, por supuesto, estaba en la cama, cómodo, arropado, con su esposa al lado. Y lo llamaban: pastor, mi hijo está volando de fiebre, tengo una necesidad. Y él decía por el teléfono: coloque el teléfono en la cabeza del niño, ¿no? Y oraba por teléfono. Yo creo que esto es una vergüenza, ¿no? Llamarse siervo de Dios cuando tenemos otros oficios que no son tan sagrados como el bendito ministerio. Oficios como, vuelvo a decir, un médico que está de guardia, un enfermero, un soldado, un agente de policía, un bombero, que tienen que estar de guardia y que tienen que estar bajo la autoridad de la institución que le cobija, porque la institución, la comisaría, el cuartel de bomberos, le puede llamar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Bueno, los bomberos son convocados por la sirena y a veces estamos durmiendo y escuchamos la sirena y no pensamos que en esa hora hay un montón de hombres que están saltando de la cama y están corriendo hacia el cuartel para, muchas veces socorrernos a nosotros, a la ciudadanía. Y como un siervo de Dios no va a tener la disposición, ¿no?, de decir: ya voy, espéreme, ¿no?, a donde sea, ¿no? Pero hoy han cambiado mucho las cosas. Bien, vamos a hablar del llamado de los siervos de Dios, de este Eliseo, que va a ser el sucesor de Elías y que va a ser un hombre muy utilizado, ¿no? Doblemente utilizado lo que fue su mentor y maestro, que era Elías. En el versículo 19 vamos a encontrar el llamado de él. Dice, ahí estaba Elías pasando por un lugar, y dice: se partió él de allí y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes.
Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar mi padre, mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvió de en pos de él y tomó un par de bueyes, los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, se la dio al pueblo que comiese. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. Este fue el llamado. No hubo un acuerdo previo. ¿Qué iglesia me van a entregar? ¿En qué campo voy a trabajar? ¿Qué salario voy a tener? ¿Cuál va a ser mi cargo? ¿Cuánta gente hay en tal y cual congregación que me voy a tener que hacer responsable? No hubo ninguna conversación previa. No hubo ninguna oferta, ni contraoferta, ninguna propuesta. Yo suelo decir que nunca el hombre de Dios debe moverse por propuesta. El hombre de Dios debe moverse por llamado. Y este muchacho, que era un jornalero de campo, estaba arando un gran campo para sembrar, tal que había varios arados trabajando. Cada arado tenía una yunta de buey. Él manejaba una yunta. Dice que había 12 yuntas de buey, 12 arados trabajando en ese campo. Y pasó el profeta por aquel lugar, por aquel sembradío, aquel cultivo, y dice que con su manto rozó a este trabajador rural. Y esto fue suficiente. Dice que él dijo: me voy a despedir de mi casa, de mi familia, y luego te seguiré. El profeta le dijo: ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué invitación te hice? ¿Qué propuesta escuchaste de mí? No había abierto la boca. Solamente fue un gesto que él entendió que Dios le estaba llamando, ¿no? Se despidió de su familia. Dice que sacrificó los bueyes y con la madera del arado, que eran arados de madera, hizo el fuego, cocinó, hizo una gran comida para sus compañeros, para el resto de los trabajadores. Se lo dio al pueblo, se lo dio a los demás trabajadores que comiesen. Se levantó, fue detrás de Elías y le servía. Esto fue una decisión que iba a hacer que este hombre estuviera siempre cerca de Elías. Tuvo varias oportunidades de volver atrás, tuvo varias oportunidades de abandonar este discipulado, y no lo hizo. Un hombre verdaderamente llamado. A veces me preguntan, ¿cómo conoceremos el llamado de Dios? ¿Cómo sé que Dios me ha llamado, ¿no? Especialmente los jóvenes, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Y yo les suelo decir: mira, lo vas a saber. No vas a tener ninguna duda que Dios te está llamando. No, te puedo decir una fórmula, pero el hombre llamado sabe que es llamado. Hay una convicción interior de que Dios le está llamando. No necesita propuesta, no necesita cargo, no necesita invitaciones de nadie. Cuando Dios le llama, está convencido de eso y va a actuar conforme esa convicción interior, ¿no? Como lo hace este trabajador rural, que a partir de ahí ya no era un trabajador arando un campo. A partir de ahí vamos a encontrar la escritura que dice el profeta Eliseo, ¿no? Primeramente discipulándose al lado del profeta Elías, que era el profeta oficial de Israel, y luego tomando su lugar cuando Elías se fue, ¿no? Encontramos el verdadero llamado en este hombre, ¿no? Que iba a ser muy usado en la presencia del Señor. Y ese llamado que encontramos en Eliseo, ¿no? Le va a sostener a lo largo de toda su vida, en una decisión, ¿no? En un compromiso
porque después vamos a encontrar un poquito antes que Elías se vaya, que él, el mismo maestro que le discipuló, le hizo la oferta de abandonarle. No se la hizo una vez, se la hizo 3 y 4 veces, ¿no? Le hizo la oferta, como ustedes recuerdan, Noemí con su nuera Ruth, ¿no es cierto?, cuando quedaron viudas y las nueras se dispusieron a seguir a la suegra, todas las mujeres habían quedado viudas, y Noemí le hizo la oferta: vayan con su pueblo, vayan con su gente, ¿para qué van a venir conmigo? Yo soy una mujer grande, ya no voy a tener hijos, y si los tuviera, ustedes no van a esperar que crezcan para que sean sus esposos, hagan su vida. Y encontramos que una de las nueras vuelve atrás, y la otra, que era Ruth, una moabita, ni siquiera pertenecían al pueblo de Israel. Recordemos que esta familia había desertado de los caminos de Dios, se habían ido de Betel, porque había en Betel, ¿no es cierto?, un tiempo de escasez. Me hace acordar mucho los días que estamos viviendo, ¿no? Betel significa casa de pan, y se supone que ese lugar que está relacionado con Jacobo, cuando tiene esta experiencia personal de conversión, cuando tiene esa visión que ve la escala con ángeles que suben y descienden, ¿no? Ese es Betel. Dice que el nombre se lo otorga a Jacob, derramando aceite sobre una piedra y declarando que ese lugar era Betel. Betel significa casa de Dios, ¿no? Entonces, allí él consagra ese lugar, porque dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Era en el medio del campo, una piedra. Pero luego va a aparecer, se va a armar una ciudad relacionada con Betel, que se llama Betelén, que tiene que ver allí donde nace el Señor Jesucristo. Y Betelén significa casa de pan. Entonces, en la casa de pan parece que comenzó a faltar el pan, ¿no? Casi una contradicción. Y esta familia, un matrimonio con 2 hijos varones, deciden irse de su pueblo. Yo le hago por vía de comparación las familias que se van de la iglesia, porque la iglesia está en una prueba, la iglesia está pasando una situación. A veces en la iglesia no siempre es el monte con el fuego de Dios. A veces la iglesia tiene que cruzar algún valle, y generalmente cuando la iglesia desciende del monte de la gloria de Dios y camina por los valles, hay muchos que yo les llamaría desertores de la fe, ¿no?, que no están dispuestos a esa frialdad que a veces viene, a esa falta de mensaje. A veces Dios no habla, guarda silencio, y yo creo que Dios está mirando cómo reaccionamos cuando Él guarda silencio. Porque muchos no lo admiten, Dios no habla, seguro que acá no está Dios, antes estaba pero ahora no está más, seguro que el pastor Dios no le apoya, porque la iglesia entró, estoy hablando de la iglesia verdadera de Cristo, ¿no? Entró en un cuadro como hemos entrado ahora, ¿no?, en un cuadro de prueba, de dificultad, pero no sea un desertor, ¿no? No tome el camino de esta familia, ¿no? Que, fíjese, Noemí significa placentera, ¿no? Quiere decir, ellos eran una familia bendecida en Betelén. El nombre siempre identificaba el carácter, la vida de la persona oriental. Y esto quería decir que ellos estaban bendecidos, estaban en paz, tenían 2 hijos varones, pero cuando comenzó a haber esa circunstancia difícil en el pueblo de Dios, ellos decidieron emigrar.
y se fueron y se metieron en una tierra enemiga de Dios, una tierra contraria a Dios, que era la tierra de Moab. Y Dios tenía un conflicto de muchos años con los moabitas, ¿no? Era un pueblo que Dios había prohibido incluso que entraran al templo, ¿no? Por un acontecimiento histórico que tenía que ver con Israel cuando sale de la esclavitud. Ahora ellos van a esa tierra y, como era de esperar, sus hijos varones se van a emparentar porque van a tomar esposas de esa tierra y van a casarse con moabitas. El moabita no creía en Dios, el moabita era idólatra, el moabita tenía una ideología pagana. Bueno, no sé cómo se le arreglan estos creyentes, entre comillas, para unirse en matrimonio con mujeres que no tenían nada de creyente. Bueno, esto trae la consecuencia, la deserción de la iglesia, el emparentamiento con las cosas del mundo, trae las consecuencias. Y de repente se termina la paz, se termina la prosperidad, porque era una tierra próspera, Moab. Ellos cuando fueron seguro dijeron cuánto tiempo que perdimos, ¿no? Allá en Betelén, pasando necesidades, apreturas, pasando pruebas, cuando acá lo tenemos todo para armar nuestra vida, ¿no? Y lo tenían todo. Pero por allá, ¿no es cierto?, la desgracia va a golpear la puerta de esta familia. Muere el cabeza, Amimelech, si no me falla la memoria, se llamaba el cabeza, que significa mi padre es rey. Bueno, fallece el cabeza y al poco tiempo también fallece en los dos hijos varones, ¿no?, de esta familia. Y quedan 3 mujeres viudas. Quedan las 3 mujeres, entre ellas Noemí, que era la matriarca, ¿no?, de esta familia, queda viuda y quedan viudas sus 2 nueras. Allí donde yo le contaba la oferta de volver atrás, volver con su gente. Ahí estaba la propuesta que podían ellas seguir su vida. Eran jóvenes, podían volver a casarse, pero había una de ellas que era llamada de Dios, como Eliseo. Y cuando alguien es llamado de Dios, sabe que Dios le está llamando, porque Noemí salía a la aventura, no sabía si allá en su pueblo le iban a recibir, no sabía, ¿no es cierto?, la situación que le esperaba, dejaba toda su historia, dejaba la sepultura de su marido, de sus 2 hijos varones. Entonces ella dijo, ¿no?, ¿para qué vas a venir conmigo si no hay esperanza que puedas obtener algo? ¿No? Ya no tengo hijos, y si lo tuviera no vas a esperar tanto tiempo. Y ahí vemos la diferencia entre el que no es llamado y el llamado, porque había una, Orfa, si no me falla la memoria se llamaba, que volvió atrás con su tierra y su parentela. Y estuvo Ruth, que dijo, no, suegra. Ruth había mirado y observado la fe de Noemí, aún lejos de la casa de Dios, y pensó que valía la pena conocer al Dios de Noemí. Entonces dijo, no, suegra, yo voy a donde tú vayas, y donde tú vivas, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios, y donde muera yo moriré, ¿no? Y también tiene la oportunidad una u otra vez de volver atrás y no lo hace. Se convierte en un antepasado de Jesucristo, esta Ruth, esta moabita, porque se convierte. Viene junto con la suegra allí a Betelén. La suegra trae una historia de amargura, le dicen, cuando salen los hermanos a recibirle, que había vuelto después de tantos años. Y Noemí, has vuelto, ¿no es cierto?, a la iglesia, has vuelto a los caminos del Señor. Ella dijo, no me llamen más Noemí, placentera, llámenme Mara.
amargura. Mara significa amargura. Llámeme Mara porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Volvía sola. Dijo ella, me fui llena y volví vacía. Pero gracias a Dios que volvió. Y junto con ella vino al Señor, a los pies del Señor, una de sus nueras. ¿No? Muchos quizás tengan que volver vacíos. Se fueron llenos y quizás regresen vacíos. Pero no mire esto, porque Dios es poderoso para restituirte lo que has perdido cuando te fuiste. Mire que tienen la oportunidad de volver, que muchos no la han tenido. Así que si tienen la oportunidad de volver, ya es motivo para alabar a Dios y darle gracias. Que puedes volver, ¿no?, a tu Betlén. Porque dice que allá en tierra de Moab, cuando Noemí se queda viuda, le llega una noticia acerca de su pueblo y de su tierra, Betlén, que Dios estaba visitando su pueblo y le estaba dando pan. En otras palabras, que Dios estaba bendiciendo aquel lugar que ella dejó porque había pruebas y había lucha, había dificultades y parece que no avanzaba la cosa y necesidades, y ella disparó, desertó. Ahora llega la noticia que allá Dios está bendiciendo. Por eso toma la decisión de regresar, de volver, ¿no? Dios siempre bendice. Y si tenemos alguna dificultad como estamos pasando ahora, son valles de prueba que hay que cruzarlo, pero detrás de ese valle están los montes de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios. Pero tenemos que cruzar este valle, ¿no? Y muchos no alcanzarán a cruzarlo, algunos quedarán postrados y otros serán desertores y volverán atrás. Se irán a tierra de Moab, ¿no? Porque parece que allá se está mejor, en el mundo se está mejor, ¿no? Tengo parientes del mundo que a veces decimos está mejor que yo, que soy creyente, ¿no? Entonces el diablo sabe trabajar de esta manera la mentalidad del hombre y de la mujer llamado, ¿no? Eliseo era un llamado y va a tener varias propuestas de su propio líder de volver atrás. Usted lo puede leer en Segunda de Reyes, en los primeros capítulos, ¿no? Cuando Elías le dice, quédate acá, que Dios me ha mandado que vaya al Jordán. Quédate acá, que Dios me ha mandado que vaya a Betel. Y le hace varias propuestas. Cada vez que Elías, el profeta, se movía, le propone, quédate, no hace falta que venga conmigo. Porque Dios me está mandando a mí, que yo vaya a Betel, que vaya al Jordán. Luego le manda a Jericó. Quédate aquí. Y él se pone en la misma posición de aquella moabita llamada Ruth. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Pero quédate, no tenés nada que hacer. Ya terminó tu trabajo, ¿no? Tomaste un tiempo para descansar, para meditar. Podés armar tu futuro, tu vida. Vos sabés que los siervos de Dios estamos a veces pasando necesidad y tenemos que sufrir por la causa del Señor y nos persiguen y nos difaman. Quédate. Él dijo, no te dejaré. Y mediante esa decisión, esa convicción que él tenía sabiendo que era un hombre llamado, porque si Dios te llamó lo vas a saber. No hace falta que nadie te lo confirme. No necesita un mensaje profético para saber que Dios te llamó, ¿no? Porque algunos están esperando una revelación, un mensaje profético para, Dios me llamó, ¿no? Y muchas veces son turbados por esto. El llamado de Dios es una convicción interior que no te va a quedar ninguna duda de que Dios te llamó, ¿no? Y no vas a abandonar, no te vas a convertir en desertor. Sea la situación que sea, ¿no? Porque Dios te llamó. Y esto ocurre
con Eliseo, donde no hay ninguna propuesta, ninguna conversación, ningún acuerdo. Hoy se firman contratos entre las iglesias y los pastores, ¿no? Con cláusulas a cumplir, ¿no? Esto es casi ofensivo en la presencia de Dios, ¿no? Porque el hombre llamado no necesita propuesta, no necesita que le oferten un cargo, un salario, una congregación, un bienestar, que le determinen cuáles van a ser los requisitos y las cláusulas. El hombre de Dios responde. Acá no hubo ni conversación, ni siquiera oró y le puso la mano y lo ungió, lo golpeó con el manto, quizás hasta distraídamente, porque pasó cerca. Y el manto del profeta le tocó y él dijo: espere, que yo dejo todo y le voy a seguir a donde vaya. Le dijo Elías: pero ¿qué te hice yo? ¿Acaso te invité? ¿Yo te dije que venga? Y él dijo: no, yo voy y voy a dejarlo todo. Y quemó su arado, e hizo un asado con los bueyes. Y a veces lo que nos sucede a la gente llamada, que no queremos quemar nuestros arados, ¿no? Cuando dice quemó su arado, el arado era su herramienta de trabajo, su elemento para supervivir, ¿no? Sobrevivir en aquel tiempo. Y él quema ese arado, ¿no? Deja todo lo que le ligaba a la vida vieja. Y esto se reitera en los hombres llamados a lo largo de la vida, ¿no? Vamos a encontrar mucha gente llamada, como los mismos discípulos, que dice dejaron sus barcas para seguir al Señor. Dejaron sus redes, lo que estaban trabajando con las redes, para seguir al Señor. Dejó Abraham cuando Dios le llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le mostró. Hoy no tienen que mostrar a dónde vamos a ir. No nos movemos. Pero cuando Dios le llama a Abraham, otro hombre llamado, no le dice a dónde le va a llevar. No le dice en qué lugar le va a instalar. Le dijo: salga de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y por varios años Abraham, y lo dice la Escritura, vive en tiendas, sin tener domicilio, sin tener patrimonio. No había nada. Él caminaba por fe, sin saber a dónde iba, porque no sabía a dónde Dios le iba a llevar y qué iba a hacer con él, ¿no? Pero obedeció, quemó su arado. El arado de Abraham era Ur de los Caldeos, la tierra donde se había criado y donde había sido formado, una tierra de idólatras. Bueno, ese era su arado para Abraham. Para Bartimeo el ciego, su arado era la capa. Recuerde cuando el Señor le llama, dice: dejó la capa y corrió. Y usted dice: una capa. La capa era un paño que el oriental utilizaba de alrededor 2x3, 2x2. Y ese paño, esa capa para un mendigo, era su techo, era su abrigo, era su capote para la lluvia, era su manta para dormir a la noche, era el elemento por excelencia más imprescindible de un mendigo, ¿no? De cualquier oriental, así fuera pastor de oveja, nunca olvidaban su manto. Era una pieza muy preciada por la vida nómade que hacían. Y dice que cuando el Señor lo llama, este ciego dejó el manto, que cualquier otro mendigo seguramente se lo llevó, ¿no? Así encontramos, ¿no es cierto?, muchos hombres llamados que quemaron su arado. Hoy en los días modernos nadie quiere quemar ni el arado, ni la horquilla, ni la azada, ni la pala. Nadie quiere dejar nada, ¿no? Queremos servir a Dios, queremos, ¿no es cierto?, ponernos en las manos del Señor, pero no estamos dispuestos a quemar nuestros arados. A veces tu arado puede ser amistades,
A veces tu arado puede ser parte de familia, que a veces hay que, aunque suene duro, hay que cortar. Recuerde que a Abraham se le pidió cortar con su parentela, y en su parentela había hermanos y tíos y cuñados y familia, suegros. E incluso Abraham desobedece porque se lleva al Padre. No obedece completamente al Señor. Y le dio lástima, lo lleva al Padre, ¿no? Taré, me parece que era el nombre también, si no me falla mi memoria. Y dice la Escritura, a mitad de camino lo tuvo que enterrar. No pudo llevar al Padre, que él seguramente lo amaba y lo quería tener cerca. Son los arados que a veces hay que quemar, ¿no? A veces son hábitos, a veces son pecados, costumbres, a veces son pasiones, ¿no?, que nos dominan. Y cuando una pasión te domina, es un arado que hay que prender fuego para responder al llamado. El llamado vale la pena, el llamado es superior, es divino, es de arriba, y el hombre que es llamado no va a tener ninguna dificultad de sacrificar sus bueyes y quemar su arado. Que Dios te bendiga. Podría hablar mucho sobre esto, de varios hombres de Dios que en diferentes formas prendieron fuego a su arado para servir al Señor. El arado de los discípulos eran las redes y la barca de pesca. Ese era el arado de los discípulos, ¿no? Y así a lo largo de la Biblia encontramos hombres que cuando fueron llamados lo dejaron todo para seguir al Señor, porque no querían estar atados sino con el Señor. Dios te bendiga y ojalá seas uno de los llamados y no uno de los desertores, uno de los que vuelven atrás, que no sea del espíritu de Orfa, sino del espíritu de Ruth. A donde vaya yo voy a ir, donde viva yo voy a vivir. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, y donde tú mueras yo moriré. Y cumplió ese propósito Ruth, y fue muy bendecida. Consiguió volver a casarse con un hombre muy poderoso, tuvo un patrimonio muy importante y se convirtió en uno de las antepasados de Jesucristo, una de las abuelitas de Jesucristo. Una moabita que ni siquiera era hebrea, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Por su fe, por su decisión, por su constancia, por su firmeza, porque no aceptó volver atrás. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando que no van a volver atrás, pero también sé que hay muchos que sí lo harán, que no se van a turbar, que van a pensar no vale la pena. Tanta lucha, tanta dificultad, ¿no? Y van a dejar al Señor. No deje al Señor. El Señor te llamó, no te llamó el hombre. No importa si te reconocen, no te reconocen, si te aplauden, no te aplauden. El llamado es de arriba, no es de la tierra. Y aquel que te llamó es poderoso para recompensar toda tu obra que hiciste por amor al Señor. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti. Este mensaje te lo dejo en esta noche. Podemos titularle El llamado de Dios, ¿no? Dios sigue llamando. Dios sigue levantando hombres y mujeres que le aman. Esto va a seguir hasta el fin de los tiempos, en toda época. Esto va a ser ahora, cuando la iglesia se vaya, después que la iglesia se vaya, siempre Dios va a estar levantando hombres y mujeres. Y siempre va a haber hombres que dicen, lo dejo todo, quemo mi arado y te sigo. Espera un poquito nada más, ¿no? Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración en esta noche, allí en tu hogar, donde estés. Acompáñame, vamos a ponernos en la presencia del Señor.
Amado Dios, en el nombre de Jesús, hago una oración en esta noche poniendo en tus manos poderosas cada vida, cada hermano, cada hermana, cada pródigo, cada persona que todavía no ha tomado la decisión y que quizás también está viendo este video, este audio. Dios del cielo, sal a su encuentro, llámale como has llamado a tantos a través de los siglos. Llámale con ese llamamiento de lo alto, ese llamamiento santo, ese llamamiento que va a ser indudable en su corazón, porque va a tener la plena convicción que no le está llamando una denominación, no le está llamando el hombre, no le está llamando una religión, sino aquel Dios del cielo poderoso que llamó a los antiguos, también está llamando hoy hombres modernos, jóvenes, personas que están dispuestas a seguirle, cual sea la consecuencia. Bendice a esas personas, levántales en poder, en autoridad y use sus vidas. Señor, yo sé que vas a levantar en este último tiempo muchas de estas personas, muchos de estos hombres valientes que se pondrán en tus manos para la hora que viene por delante. Y serán, Señor, los atalayas, los pregoneros de tu palabra en el tiempo más difícil que ha vivido la humanidad. Señor, tú tienes una hora especial, pero para esa hora especial tienes hombres y mujeres especiales. Y queremos ser parte de esa generación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un cordial abrazo. Nos reencontramos el día sábado, 19:30 horas, si así el Señor lo permite, nuevamente desde casa. Y recuerde visitar mi página de Facebook y también el canal de YouTube, donde van a estar estos videos a disposición. Compártalo, si ha sido de bendición, compártalo con tus amigos, con hermanos que conoces, y ayúdanos a difundir la palabra del Señor. Nosotros desde acá y tú desde tu casa podemos hacer cosas grandes juntos. Que Dios te bendiga. Un abrazo, la paz y la comunión del Señor.